Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar en este video con la unidad número 14, núcleo interfásico y ciclo celular. Vamos a seguir viendo cómo está conformado el núcleo interfásico. Vamos a hablar de la cromatina, qué tipos hay, los cromosomas, cómo se clasifican sus partes. Haciendo, un recordatorio hablamos del núcleo en una célula eucariota que tiene la membrana nuclear con sus dos envolturas externa e interna, el espacio intermembranoso, posee los poros nucleares y se continúa la externa con el retículo endoplásmico rugoso. Por eso podemos observar también que tiene tachonadas o pegados ribosomas en la parte externa. En el interior del núcleo vamos a observar la cromatina, que es el material genético, el nucleolo, el nucleoplasma, etc. Entonces, como les dije, se encuentra la cromatina, que son filamentos de ADN que no están solos, sino que están asociados a proteínas. Y estas proteínas son proteínas que se denominan histonas y otras que son no histónicas. También encontramos lo que se denomina la matriz nuclear, que son red fibrilar de proteínas que están dando forma al núcleo. El nucleolo, que es una zona particular que se observa al microscopio más oscuro, puede ser uno o varios, y es el lugar donde se sintetiza el ARN ribosomal, y también este ARN ribosomal se une a proteínas para formar los ribosomas. Y el nucleoplasma, que sería como el citoplasma de la célula que va entre cuando hablamos de citoplasma, entre membrana citoplasmática y membrana nuclear. El nucleoplasma estaría en el interior del núcleo. Si observamos acá esta microfotografía electrónica, tenemos la envoltura nuclear con sus dos bicapas, la externa y la interna. Recuerden que tienen como espacios entre los mismos, acá se observa uno, acá se observa otro, que son los poros nucleares. Esta zona más oscura es el nucleolo, y luego se encuentra el material genético, que puede estar en forma de eucromatina, que se observa en un gris más claro, o heterocromatina, que se observa en un gris un poquito más oscuro. Entonces, como dijimos, la cromatina es el ADN, el material genético que está asociado a proteínas. Y como ya han sentido recién, la clasificamos en eucromatina y en heterocromatina. A su vez, la heterocromatina la podemos clasificar en constitutiva y facultativa. Acá en esta se observa mejor esta microfotografía, en color gris claro o más blanco la eucromatina, y en colores mucho más oscuros la heterocromatina. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la eucromatina? Eu significa de verdadera. Quiere decir que es la cromatina que se está expresando. Es la cromatina que se encuentra en estado más laxo, tiene el ADN que es transcripcionalmente activo, quiere decir que en ese se encuentran los genes a partir de los cuales se están formando ARN, y cuando lo observamos en el núcleo, en una microfotografía electrónica, por ejemplo, vamos a ver que tiene una disposición más central. Cuando hablamos de la heterocromatina, es también cromatina, pero es más compacta, y tiene el ADN que se lo denomina inactivo, que no se está transcribiendo, o sea que no se está formando a partir de él ningún tipo de ARN. Y en la ubicación en el núcleo principalmente es más sobre la periferia, más cercana a la membrana nuclear, a la lámina nuclear. Y cuando hablamos de los cromosomas, que ya están con la cromatina compactada, es la que principalmente forma parte de lo que es los centrómeros y los telómeros de los cromosomas. Dijimos que la heterocromatina se podía clasificar en constitutiva o en facultativa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? La heterocromatina constitutiva son secuencias altamente repetitivas, no poseen genes que codifiquen proteínas, o sea que la heterocromatina constitutiva es aquella cromatina que no se va a transcribir nunca, no se va a convertir en eucromatina, en ningún momento va a poder ser una cromatina activa, en ningún momento se va a transcribir ARN, y forma principalmente parte de lo que serían los centrómeros y serían los telómeros de los cromosomas, donde no hay genes. Si nosotros vemos la cromatina en su alta compactación, ya formando un cromosoma como el que ven acá,
encontraremos la heterocromatina en los telómeros, que son los extremos, las cromátidas, y en los centrómeros, que son las constricciones centrales. También podemos hablar de estructuras que se denominan satélites. En cambio, la heterocromatina facultativa va variando según la célula. Ustedes tienen que saber que todas las células de un cuerpo, por ejemplo, todas las células del cuerpo de un perro, tienen la misma información genética, el mismo ADN, pero no son los mismos los genes que se expresan, por ejemplo, en una neurona, en una célula epitelial, en un hepatocito o en una célula muscular. Entonces hay lo que se denomina partes de la cromatina que se interconvierten en eucromatina. Esa es la heterocromatina facultativa. Es la porción del ADN que contiene información, por ejemplo, para una enzima digestiva, o sea, un gen, que se encontrará como eucromatina en la célula intestinal, porque justamente tiene que estar expresada en una célula intestinal, pero se va a encontrar como heterocromatina facultativa en una neurona, porque no necesita de esa enzima la neurona. Y viceversa, los genes que se necesitan en la neurona son de de eucromatina, porque se está expresando, pero en la célula digestiva o en la célula muscular están como heterocromatina facultativa. Otra estructura de la que hablamos que se observa al microscopio es el nucleolo. El nucleolo es un espacio que está en el núcleo, donde, como les dije hoy, se forman las unidades ribosómicas, donde se sintetiza y se procesa el ARN ribosomal. Tiene dos regiones, este nucleolo. Una región que es fibrilar central, donde ahí se sintetizan los ARN, o sea, es en el momento en que se sintetizan los ARN ribosomales, y la zona granular periférica es donde estos se encuentran gránulos, se observan de un color más oscuro, y es donde ya se están formando las unidades ribosómicas y se están ensamblando. Es cuando ya el ARN ribosomal ese que se formó se empezó a unir con proteínas. Como ustedes saben, si hablamos de una célula eucariota, el ADN es lineal. Cuando se compacta se hablan de que hay un número determinado de cromosomas por cada especie. En el caso del humano hablamos de 23 pares o 46 cromosomas y va variando según si hablemos de un porcino, un canino, un bovino, etc. Y este ADN, para poder esa cantidad que es muy grande estar en el interior del núcleo, tiene que ir compactándose, se tiene que ir asociando con proteínas para poder estar ubicado en ese lugar. Entonces el ADN se empieza a enrollar. En un momento, un determinado tipo de enrollamiento hablamos de cromatina y en su máxima expresión de enrollamiento hablamos de cromosomas. Cuando el ADN se empieza a asociar entonces con proteínas, las primeras que se empieza a asociar son con las proteínas histonas y forman esta estructura que ven acá, que es el nucleosoma. Es la unidad mínima de compactación de la cromatina y está formada por un octámero de histonas rodeado por 2 vueltas de ADN. O sea, si ustedes ven, tenemos acá 2, 4, 6, 8 histonas y el ADN que da 2 vueltas. Esto es lo que se denomina nucleosoma. Entonces participan 5 clases de histonas en el enrollamiento. Formando el nucleosoma tenemos la H2A, H2B, H3 y H4. Entonces el ADN, como dice acá, se enrolla en torno a las 4 últimas, las que nombré, constituye el nucleosoma. Dijimos que era un octámero, entonces tiene 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4 y daba 2 vueltas el ADN. Y la H1 es la que va a estabilizar. Fíjense, en acá tenemos el octámero, da 2 vueltas el ADN y la H1 estabiliza. Es como que pega esas 2 vueltas de ADN para que no se desenrolle. Cuando ya hablamos que participa la H1, estamos hablando de cromatosoma. Entonces tenemos el carretel de octámeros, 2 vueltas del ADN, que es el nucleosoma, se pega la H1, forma el cromatosoma y fíjense cómo hay varios, uno al lado del otro. Y esta es la forma, la primera empaquetamiento que hay del ADN. El nucleosoma
y después cuando se pega el H1 para que no se desenrolle el ADN, el cromatosoma. Los cromatosomas se van a ir enrollando sobre sí mismos y van a formar una estructura helicoidal llamada solenoide, que ahora lo vamos a ver en un dibujo. Este enrollamiento va a depender de las histonas 1, ya que se van uniendo entre sí y cada vuelta de solenoide tiene 6 cromatosomas. Entonces, cada 6 cromatosomas hacemos como un bucle sería. Más compacto aún son los lazos, que ya se unen a otro tipo de proteínas, que son proteínas no histónicas. Entonces, si nos ubicamos en este gráfico, tenemos la doble hélice de ADN, que se va uniendo en estas cuentas de collar, que dijimos que eran los nucleosomas y después los cromatosomas. Estos se empiezan a ir superenrollando y forman estos nucleosomas empaquetados. Luego los bucles, fíjense en cómo se ven, los bucles o lazos, se empiezan a unir a proteínas no histónicas y por último la mayor compactación es el cromosoma. Acá se observa también de la misma manera la molécula de ADN, cómo se van uniendo los nucleosomas, cómo se van los nucleosomas enrollando formando los solenoides, los lazos, luego se siguen compactando a través de la ayuda de proteínas no histónicas hasta formar el cromosoma. Si analizamos cómo está formado un cromosoma, tenemos el cromosoma tiene 2 cromátidas. Cuando está duplicado, acá ha sufrido el proceso de duplicación, estas cromátidas son idénticas y cada cromátida es una molécula de ADN, tienen un centrómero o constricción, tienen los extremos que son los telómeros, puede haber otras estructuras en estos extremos donde están los telómeros denominados satélites, y acá se observan la parte de heterocromatina con azul más oscuro, en este caso con los centrómeros y los telómeros, y la parte más clara es la eucromatina, que es donde se encuentran los genes, que son los que se van a expresar en ARN y me van a dar la información para sintetizar proteínas. Como dice acá, dice un conjunto lineal de genes que codifican la información para formar proteínas, está interrumpido por secuencias de ADN no codificantes, que están repetidas miles de veces y se pueden denominar ADN satélite, y entre ellos encontramos el centrómero, que es esta constricción acá. También secuencias repetitivas ahí en los extremos, son los que se denominan los telómeros, y podemos marcar, si tenemos en cuenta después el proceso de replicación, determinados sitios en donde se va a ir abriendo las cadenas de ADN para realizar la duplicación en el momento que la célula necesite duplicar su ADN. Como hablábamos, teníamos las cromátides. Esta es una cromátide hermana, esta es otra cromátide hermana, que son filamentos de ADN idénticos, donde se van a encontrar los genes que están unidos por el centrómero o constricción primaria, que es la que va a permitir la unión al uso mitótico en el momento de la división celular, y los telómeros, que son los extremos. Fíjense que en este caso tenemos constricciones secundarias con 2 satélites presentes, uno en cada cromátida. Y según la disposición del centrómero podemos clasificar los cromosomas con distintos nombres. Cuando el centrómero está en el medio, tenemos en cuenta que los brazos de arriba son brazos cortos y los de abajo brazo largo, y están en el medio y ambos brazos son de la misma medida, hablamos de cromosomas metacéntricos. Submetacéntrico es cuando el brazo corto es mucho más corto que el largo de abajo. Acrocéntrico es cuando tenemos muy cortitos los brazos cortos, y telocéntrico es cuando ya directamente no hay brazos cortos. Esto es un pantallazo de lo que faltaba ver de cómo estaba formado el núcleo, cómo se ubica el material genético, cómo se compacta y los tipos de cromosomas que hay. Muchísimas gracias por prestarme atención en este video y los invito a compartir otros videos con contenidos de biología general, y ya saben, ante cualquier duda, los medios de comunicación con nosotros. Muchísimas gracias.